Yo quiero decirte que Dios te bendiga y te millonifique todo bien y cosas perfectas en tu vida. Todo esto en el nombre de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Son mis sinceros deseos. Bien, esta noche vamos a ver lo que en el tiempo de Jesús, allí en la Biblia, se conoció como la milla de más. Esta milla de más era una ley que instalaron los romanos en la época de Jesús. Era una ley la cual obligaba a los judíos a cargar todas sus pertenencias y todo el peso que ellos tuvieran por espacio de una milla. A lo cual nuestro Señor siempre en sus enseñanzas en la Biblia destacó de que si te pidieran que los acompañes una milla, cárgale y acompáñale 2. Hoy, en concordancia con esto y recordando esa ley antigua, por lo cual muchos hermanos de los inicios del cristianismo vieron y vivieron también conforme a ese tipo de ley, vamos a implementar esa milla de más esta noche en toda la actividad que vamos a tener en este live, tanto en las investigaciones para ti y para mí, que son del orden metafísico, al igual que del discernimiento bíblico, que es de nuestro cristianismo, allí en la Biblia, Reina Valera 1960. Allí vamos a ver hoy en el Evangelio de San Lucas cosas espirituales que se manifestaban en lo material, pues aquí en este mundo, como el proceso que le tocó vivir a María, el proceso que le tocó vivir a Elizabeth, el proceso que le tocó vivir a Zacarías, todas esas cositas, el proceso que le tocó vivir a José también, ese fue un proceso fuerte, pues, ya que él, no habiendo tenido ningún tipo de contacto físico con María, pues sucedió todo eso que ya todos conocemos, el advenimiento de Jesucristo, de Jesús, a través del Espíritu Santo,
y cómo vamos a ver eso hoy a nivel de nuestra Biblia. Eso lo vamos a ver. Por lo más inmediato, vamos a tomar la lectura en los estudios metafísicos de la edición 4 en 1, Metafísica 4 en 1. Esta lectura del día de hoy, que voy a dejar pues también para que ustedes la analicen también desde su punto de vista, porque la idea es que puedan comprobar las cosas. Vamos a ver ese tema llamado la bendición desde la profundidad de la óptica metafísica. Ahora, eso de la bendición. La bendición. Bendigo las manos, bendigo tus manos. ¿Por qué? ¿Por qué actúa? La bendición quiere decir bien decir. Es simplemente decir el bien, hablar en positivo, nada más. Eso es lo que significa la bendición, hablar en positivo. Cuando bendigan una cosa, eso que ustedes van a bendecir aumenta, sea lo que sea, va a aumentar. En cualquiera de las dos polaridades, eso va a aumentar. Aquello, por el motivo que fuere, lo agradece. Todo, hasta el teléfono se compone si tú lo bendices, todo te obedece a una bendición. Tú agarras dos maticas y las riegas, pero bendice a una sola todos los días para que la veas ponerse linda y bella. Mientras que la otra que tú no bendices da lástima. Entonces comenzarás a bendecir la otra también. Que todos los hombres bendigan sus negocios, bendigan el negocio de las demás personas. Aquel que tiene la misma ferretería o la misma farmacia, bendiga también la de él y también la de los demás, porque hay para todo el mundo. Y cuando tú bendigas, la de ese Señor se te devuelve a ti. Así es ese amor. Bendigan el negocio, bendigan la cartera y nunca estará vacía. Claro, bendígala cuando tenga un dinerito adentro. Permiso. Gracias. Bendiga esa cartera cuando la cartera tenga dinero adentro. No la bendigan cuando esté vacía. Bendice tu dinero. Todo el dinero que tú agarres en tus manos, bendícelo. Bendice el que tengas en el banco. Bendice la abundancia, pero hay que decir la abundancia de esto, la abundancia de lo otro. Bendice la abundancia siendo específico. Bendigo la abundancia de alimentos, bendigo la abundancia de paz, bendigo la abundancia de amor, bendigo la abundancia de seguridad, bendigo la abundancia de fe. Todas esas cosas han de ser bendecidas para que se multiplique. Bendice la abundancia.
decía una señora, y esa señora verdaderamente bendiciendo toda esa abundancia se puso gordísima. Esto es para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es verdad, pero hay que saber hacerlo. Bendigan la abundancia del dinero. Ustedes no han oído decir entre las viejitas de las casas, no hombre, déjelo almorzar aquí, se le echa agua a la sopa. Mentira, no se le echa agua a ninguna sopa, pero alcanza para todo el mundo. Eso decreta ella que va a lograr, y así sucede. Eso es el punto en cuanto a la bendición, que vamos a ver por acá. En la interpretación metafísica de la Biblia, nosotros vamos a ver hoy el caso de Saúl y David. Saúl fue el primer rey de Israel. Luego de Saúl le sucedió David. Pero no lo vamos a ver, vamos a ver sí el relato tal y cual como lo expresa la Biblia, pero vamos a hacer la interpretación espiritual profunda acerca de ese relato. Y esto lo vamos a ver desde acá de ese libro, pues, que acabamos de mencionar, el cual llegó a ser una bendición multiplicada por 4 en realidad. Bendigo el bien multiplicado por ese libro de Metafísica 4 en 1, que realmente por alguna circunstancia ha venido a pasar a ser una gran bendición para muchas personas en cuanto al conocimiento espiritual y la ampliación de su estado de conciencia para poder estudiar lo espiritual más ampliamente. David es una de las figuras más importantes de todo el Antiguo Testamento, así como el Cristo es la figura que se destaca en el Nuevo Testamento. David viene siendo el Cristo del Antiguo Testamento. Con algunas diferencias y fallas que en realidad pues le fueron de su competencia, por la cual realmente de alguna forma también sufrió el embate de las leyes de Dios por los efectos de haber actuado de una forma pues de escasa conciencia en un momento dado. Vamos a decirlo así. En el caso, pues, por ejemplo, el cual se llevó la mujer de otro y lo mandó a la guerra. Eso fue un acto de fornicación, y sin duda alguna ese acto de fornicación le trajo consecuencias negativas a David. Igualmente que algunas acciones pues en las cuales actuó en desapego a las leyes de Dios. Pero el fin es que se arrepintió y enderezó la senda del Señor, la cual es su vida, que es el objeto principal.
así como lo mencionó bastantes veces en sus predicaciones Juan el Bautista. A Jesús lo nombraron a menudo hijo de David. El diccionario metafísico de la Biblia dice que David era una encarnación anterior de Jesús. El significado del nombre de David es bien amado o amado. Era hijo de un hombre llamado Isaí. Esta era una familia humilde, granjera de Belén, el mismo pueblo donde nació Jesús. Y es significativo que el padre Isaí tuvo pues esa permiso. Estoy siendo invadido por los congorochos. Bien, ya solucioné por acá eso. El padre de David, el cual era Isaí, tiene por nombre la misma raíz de Jesús, de Isaías. Jehová es la salvación. Esa es la misma raíz de Jesús. Ese es el nombre, el significado del nombre Isaí. Jehová es la salvación, el que es, el que da. Y David, el nombre de David lo dice. David, la vid es simbólica de vida. La viña, la sangre, da y luego vid. David, da vida. Isaí tenía 8 hijos. Todos trabajaban con el padre en su granja y David era el más pequeño y estaba encargado de cuidar las ovejas. Esta es la más suave de todos los trabajos en la granja. El pastor está todo el día al aire libre, o bien sentado en una roca o en un tronco mientras las ovejas están pastando, o caminandito al paso de ellas cuando las va llevando a beber agua, cuando las saca y las guía a la sabana y cuando las recoge de nuevo. Cuando alguna se aparta del rebaño, el pastor manda al perro que está entrenado a ladrarle, dándole la vuelta para que se vuelva a reunir con el grueso del rebaño. Ellas andan todas pegaditas, muy juntas, y no se dispersan fácilmente por la suavidad del trabajo. Les es recomendado a los viejitos y a los niños, se les encomendaba ese tipo de trabajo de pastorear. Para llenar las horas que pasan, los pastores se acostumbran a acompañar en la soledad con algún instrumento que se ponen a practicar, bien sea un pito, una flauta. David adoptó el arpa antigua. Ese fue el instrumento que escogió David para practicar, el arpa antigua. Era un arpa pequeña. El niño era bonito, rubio y muy rosadito. Vayan ustedes asociando todos estos detalles
Fíjense en el nombre de David, en el significado esotérico y exotérico, o sea, esto significa interior y exterior. Él pinta la conciencia ya pura, espiritual, que ya vive en un plano sin ningún tipo de luchas, sin trabajos duros, guiando a otros, y esos otros son seres también suaves, sin malicia, dóciles. Fíjense cómo el arpa simboliza el arte, la música, que es el idioma universal, el idioma divino. Es un niño bello, rubio, rosado. Todo esto es lenguaje espiritual y hay que aprender a reconocerlo porque no tiene equivalente en palabras. Las palabras todo lo endurecen y lo vuelven material. El rosado es el color del amor puro y sin egoísmo, de acuerdo a los estudios teóricos. El rubio indica evolución, adelanto. A los querubines los pintan con cabecitas de niños rubios y son rosaditos. Una cabeza con alitas, o sea, una mente y espíritu sin malicia y sin maldad, así son simbolizados en la pintura, en el arte. Al profeta Samuel le vino un mensaje del Espíritu, que fuera al pueblo de Belén y buscara a Isaí el betlemita, y que ungiera muy especialmente al hijo de Isaí. Ungir, que es consagrar, es lo que se les hace a los reyes y se hace en una ceremonia en que se les toca la frente con óleo o aceite de la unción. Y Dios le dijo a Samuel que procediera a consagrarle ese niño especialmente, para que un día fuera rey de Israel. Ustedes saben que Israel significa en el plano espiritual reino de Dios. Es lo que significa la palabra Israel, el nombre Israel, reino de Dios. Samuel hizo lo que le ordenaron. Isaí le trajo a su hijo mayor. Samuel le dijo que no, ese no era. Vino el segundo, tampoco. El tercero, tampoco. Y así fueron viniendo los 7 hijos hasta Samuel, y por fin dijo: y ya vi a todos tus hijos, ¿no tienes ningún otro por allí? Y Isaí le respondió que sí, que aún quedaba uno, pero ese era el más pequeño de sus hijitos, y que estaba pastando las ovejas. Pero Samuel le dijo que se lo trajera, y al verlo inmediatamente el profeta Samuel dijo: este es. Lo ungió, lo bendijo y lo consagró. El rey de Israel era Saúl. Estaban en guerra contra un pueblo que eran los filisteos, que los tenían muy embromados. Uno de los campeones del ejército filisteo era un gigante que se llamaba Goliat. Y una vez
estando su ejército apostado en una colina y ya a dominar los israelitas, avanzó Goliat vestido con sus armaduras y con su escudero. Y les digo a los israelitas: ¿y para qué van ustedes a ponerse a pelear con nosotros? ¿No saben que de todos modos los vamos a destrozar? Manden a un hombre nada más, al más hombre de todos ustedes, a que luche conmigo, y vamos a ver qué pasa. Así vamos a decidir esta batalla sin que los exterminemos a todos. Por supuesto, esto causó mucha consternación. Saúl y sus escuadrones se llenaron de miedo porque ganaría Goliat y los haría esclavos a todos. En ese punto, los 3 hijos mayores de Isaí estaban en el ejército y su padre había mandado a David a que lo fuera a ver y les llevara la comida y a saludarlo también, en fin, a ver cómo estaban sus muchachos. David llegó en momentos en que el gigantón aquel estaba retando y desafiando a Israel. Los hermanos hicieron lo que haría cualquier hermano mayor con el más pequeño. Oye, ¿qué vienes tú a hacer por aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas ovejas que te ha entregado papá? ¿No has visto? ¿No has venido sino para curiosear, para ver qué pasa en este desastre que hay por aquí? Anda y vete para la casa. David contestó lo que contestaría cualquier muchacho de 13 años. Bueno, ¿y qué he hecho yo? Yo no he hecho nada, sino hablar para que ustedes me salgan ahora regañándome. Y se fue de allí bravo. Caminando por aquí y por allá entre los hombres, oyó lo que se estaba discutiendo dentro de las filas del ejército. Todo el mundo estaba preocupadísimo con el asunto del desafío y muchos exclamaban: ¡ay! Si hubiera alguien lo suficientemente fuerte para matar a Goliat, dígame usted, ¿qué no le daría el rey Saúl al que los librara de ese hombre? Y David, con toda la arrogancia de un muchacho adolescente, anunció que podía matar al gigante. Se rieron y se burlaron de él, pero no faltó quien fuera a contárselo al rey, como una gracia, como una echadera de broma, el alarde del muchacho. Lo cierto es que a Saúl le interesó lo que le contaron y mandó a llamar a David. La escena es tal cual como uno se la puede imaginar. El rey le contestó al chico en tono cariñoso: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, hijo, porque eres un mocito y él es un hombre de guerra desde su mocedad. Pero el muchacho no iba a quedarse tranquilo, así que le arguyó y le dijo al rey que cuando él apacentaba las ovejas de su papá, muchas veces había tenido que enfrentar un oso y hasta un león, y que él había tenido que arrancarle las ovejas de la boca
Tanto habló de la forma en que él agarraba a los animales y les abría las quijadas, que el rey al fin le dijo: tal vez, quizás por salir de él, anda pues, y que Dios te acompañe, hijito. El relato bíblico cuenta que los soldados le pusieron armaduras, espadas, yelmo de bronce, hasta el punto que el muchacho no podía dar un paso para caminar. Se divertían mucho con esto ellos, pero el chico lo creía en serio y al fin dijo a Saúl: yo no puedo moverme con todo esto porque no estoy acostumbrado. Y se quitó todo. El asunto parecía haber terminado y ya nadie haría más caso a eso. El chico se fue hasta el riachuelo y recogió 5 piedras completamente lisas y las metió en una bolsa. Luego se fue acercando al gigante, quien esperaba junto con su escudero la respuesta de los israelitas. Este vio al muchacho, pero no le hizo caso, ni siquiera. Un tal chipilín, rubio y bonito, no merecía sino ser espantado para que no fastidiara. Pero el chico lo provocó, lo molestó y fastidió hasta que el gigante lo amenazó para que se quitara de en medio. David lo amenazaba con un bastón y Goliat le dijo: ¿acaso soy un perro para que tú me amenaces con un palo? Dicho esto, hasta un tono de burla: ven acá y verás cómo te arranco tus carnes, y se la echo a los samuros. Y el muchacho respondió, plantado frente a él y con actitud envalentonada: tú te vienes contra mí con espada, con lanza y con venablo. En cambio yo me enfrento a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Pues mira, yo te voy a cortar la cabeza y voy a tirar los cadáveres de todo el ejército a los amuros y a los animales, para que sepa todo este gentío que Dios salva sin lanzar ni espada. Diciendo esto, el filisteo no quiso soportar más la majadería del muchacho y se levantó y empezó a caminar hasta David. Pero David, en lugar de correr hacia atrás, corrió hacia donde estaba Goliat, y al mismo tiempo que sacaba de su bolso una piedra, la colocó en su honda o gomera y la lanzó hacia la frente del gigante, con tal puntería que la piedra se incrustó en el sitio del chakra pituitario. El hombre cayó al suelo sin sentido y David se le encaramó encima y con la misma espada de Goliat lo acabó de matar. Por supuesto que los israelitas aprovecharon cayéndole encima al ejército filisteo, persiguiéndolo hasta muy lejos y acabando con todos. Saúl, quien había visto todo lo ocurrido a ese gigante, se volvió asombrado a preguntarle al jefe de su ejército: pero, ¿hijo de quién es este niño, Abner?
Y Abner le contestó: por vida tuya, oh rey, que no lo sé. En todo el libro de la Biblia, la piedra simboliza la fe. A Pedro le dio Jesús este nombre que significa piedra y le dijo: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. El lanzamiento de la piedra por parte de David simboliza el acto de lanzar la verdad hacia la mente de un tercero e ilustra perfectamente lo que también repetimos en metafísica: tu palabra enviada con fe en el plano superior hacia alguien que esté en el error y manifestando en lo exterior el resultado de su error, vence y derrumba ese error. Así sea un gigante que lo tenga aterrorizado. Tu acto de fe y de verdad, tan inofensivo como un niño ingenuo, tiene más poder que todo el ejército de maldades acampadas a tu alrededor. Toda la historia de David merece ser leída con mucho interés e interpretada, pues extrae mucha sabiduría y enseñanza espiritual. Su vida toda es una demostración, ilustra perfectamente la trayectoria del estudiante de metafísica desde el comienzo hasta el día que entra en lo que se llama la conciencia crística, o sea, el reino de los cielos, el cual ya sabemos todos, lo que hemos estado estudiando juntos aquí, dónde queda. Ustedes ven que David nació humildemente en el pueblito de Belén, y ese campesino insignificante llegó a ser el rey de Israel y a tener un hijo que encarnaba la sabiduría, llamado Salomón. En su propia encarnación nació donde mismo, Belén, pero en lugar de recorrer los caminos terrenales que ya había trascendido, ya que ocupó el sitio más alto aquí en la tierra, vino hablando de su reino espiritual. Ven ustedes cómo son las vueltas del espiral, siempre en ascenso hacia arriba, hacia lo espiritual. Hasta aquí vamos a ver esa interpretación metafísica de lo escrito acerca de David y Goliat. La verdad y su manifestación al ser lanzada por la mente hacia afuera, hacia lo espiritual, hacia lo invisible. Los pensamientos no los vemos, pero sabemos que existen porque nosotros también pensamos. Los sentimientos tampoco los vemos, pero sabemos que existen porque nosotros también sentimos. Es ese el punto donde que cuando lanzamos la verdad hacia afuera, que son los mejores pensamientos que van a producir luego en el alma los mejores sentimientos, no los vemos por esa circunstancia, pero de que va a suceder, eso bueno va a suceder. Eso
es una ley espiritual que es conocida como la ley del mentalismo. Lo que piensas con regularidad se manifestará. Si piensas lo bueno, verás lo bueno. Si piensas otra cosa, esa otra cosa también la verás. Ahora vamos a sumergirnos en el área del cristianismo y el discernimiento bíblico como tal. Aquí en el Evangelio de San Lucas, que es lo que vamos a ver esta noche. Este Evangelio de San Lucas, yo creo que una de las frases de los versículos que lo ha hecho más famoso a ese Evangelio, así como ese de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el Evangelio de Juan. A este en particular lo hizo un versículo en el capítulo 1, versículo 37, que lo vamos a ver ahorita, el cual dice: porque para Dios no hay nada imposible. Es lo que dice. Y aquí vamos a darle sustancia hasta llegar a ese punto donde por cuántas situaciones y condiciones pueden llegar a suceder por esa razón de que nada es imposible para Dios. Te pongo en contexto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de todas estas cosas que entre nosotros han sido verdaderamente muy ciertas. Esto lo arranca diciendo así Lucas, porque él era lo más parecido a alguien que llevaba las notas, así como un periodista, algo así. En aquel entonces él tenía esa facultad, esa cualidad. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber hecho las investigaciones con diligencia de todas las cosas desde el principio, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado tú. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote que se llamaba Zacarías, del grupo de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y ella se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y los estatutos adjudicados al Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su grupo, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó
en suerte ir a ofrecer el incienso, y al entrar en el templo de allí del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar donde estaba puesto el incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y cayó con temor sobre él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor su Dios, porque irá delante de él, y con él el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿cómo sabré esto? Yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí que desde este instante quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se tardara tanto en el templo. Y cuando salió, no les podía hablar. Y entonces comprendieron que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y aconteció que, cumplidos los días de su servicio, regresó a su casa, y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth, y se recluyó en casa durante 5 meses, diciendo: así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de allí de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación será esta?
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga hasta mí. Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, Abraham, y a toda su descendencia para siempre. Y vino y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes
que Dios había hecho para con ella gran misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo: no, sino Juan es que será llamado. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y él, pidiéndole una tablilla, escribió diciendo: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. En ese mismo momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló alabando a Dios. Desde allí podemos partir para nuestro análisis con respecto a todo lo que se veía, que relata la Biblia, que estaba sucediendo aquí en este mundo, pero que estaba proviniendo de allí, del mundo espiritual. De allí la llegada de Juan, que tuvo Elizabeth fuera del tiempo de la edad, así como le sucedió a Sara. De allí el milagro de María, el cual le había sido anunciado, pero en realidad pues ella ciertamente sí lo creyó, lo aceptó, y se manifestó Jesús aquí en este mundo con la cualidad impresa de el Hijo del Dios viviente. Vemos lo que le sucedió a Zacarías ese día del ofrecimiento del incienso en el templo, el cual ese contacto con el ángel Gabriel, conocido como el arcángel Gabriel, lo dejó mudo por todo ese lapso de tiempo hasta que Elizabeth pudiera pues parir, y allí fue cuando habló, cuando regresó el funcionamiento a sus cuerdas vocales, cuando pudo hablar nuevamente. Lo que estoy llevándote a determinar es esa otra parte que dice la Biblia: lo que se ve salió de lo que no se veía. Juan el Bautista, que es ese Juan del cual se habla, la realidad es que no se veía venir por ningún lado, igual que le sucedió a Abraham allá con Isaac y su esposa Sara. Eso no se veía venir por ningún lado, porque él, dice la Biblia, estaba casi muerto. Abraham estaba demasiado viejo, y la Sara por la misma vuelta estaba vieja, y era imposible, o sea, era algo no lógico, fuera del tiempo de la edad, ya algo
que parecía que no iba a suceder. Lo mismo le sucedió a Elizabeth. Esto parecía de que a Zacarías no le iba a ser posible, pero sin embargo, justamente por él no creer eso en el instante, por no tener esa fe, estuvo sin voz durante bastante tiempo, meses, hasta que nació Juan. Y en el día del bautizo fue cuando recuperó el habla. Entonces te estoy llevando a ver cosas que en realidad son espirituales, porque ciertamente, de acuerdo a la explicación bíblica, todo lo que se ve salió de lo que no se veía. Hay explicaciones más profundas por lo menos en otras enseñanzas, religiones, en otros conocimientos, se habla de lo que está hecho el espíritu. La Biblia nos lo asoma así relancinamente, como para que nosotros entremos en la investigación y veamos a profundidad eso que dice allí Juan, eso que dice allí el Evangelio de Lucas 1:37, de que para Dios no hay nada imposible. Nosotros vemos que esa energía espiritual es la que conforma absolutamente todo. En los estudios más profundos de ella, vemos que tiene dos polaridades, positivo y negativo. Vemos que una es la que pasa por arriba, es la corriente que pasa por arriba, que es la corriente de alta frecuencia, la energía de alta frecuencia, y la que está por abajo, esa otra de alta frecuencia, no la vemos porque ya se conforma en pensamientos y estas cosas espirituales que no vemos con los ojos físicos. Pero, sin embargo, la de baja frecuencia sí la vemos, porque nosotros aquí en este mundo le dimos el nombre de materia. Entonces, esa es la que conforma nuestro mundo material. Todo eso que vemos, incluyendo nuestros cuerpos físicos, está hecho de esa sustancia. De esa sustancia espiritual que nosotros conocemos como Dios. También conocemos con el nombre de luz, porque la Biblia nos dice que Él es el Padre de las luces. Por lo tanto, nuestra esencia está allí. Está en esa luz como fuente de la vida, como fuente, como proveniente de esa fuente de la energía principal, la cual es Dios, manifestándose aquí en este mundo a través de estos cuerpos. El entrar en conciencia de esto es tan solo pues nuestra oportunidad que se nos ha dado. Algunos alaban a Dios y otros no lo alaban, pero es porque unos conocen de su existencia
y otros la desconocen totalmente y la quieren desmejorar cuando se enteran de todo este tipo de conocimientos. Pero Dios tiene instaladas sus leyes, entre las cuales la principal ley que ocasiona las 7 leyes en las cuales se subdivide para poderla estudiar, la principal ley se llama la ley del amor, la cual la Biblia nos explica Dios es amor. O sea, entonces significa la ley de Dios. Es la principal, la ley del amor. De ella se desprenden 7 leyes, las cuales se dividieron así para nosotros poder estudiar y comprenderlas mejor. Allí tenemos esa que nos enseñó Jesús. Jesús nos las enseñó todas, a decir la realidad. Él nos habla acerca de esa ley que pareciera que es algo extraño y que la conocen en otros conocimientos, en otras religiones, órdenes, sectas, científicos. Pero eso lo explicó Jesús hace muchos años. Lo explicó quizás hasta primero que muchos de ellos. Para el que cree todo es posible. Eso tiene que ver exactamente con nuestro pensamiento. Que si pensamos algo bueno, nosotros lo vamos a ver. Que si pensamos algo malo, nosotros lo vamos a ver. Ellos por allá la conocen como la ley del mentalismo. Tú la conoces como tu cristianismo activo. Algo que sencillamente está en tu libro de la Biblia, que tú estás estudiando y que tú estás buscando las maneras de practicar de alguna forma. En tu iglesia, en tu casa, o en el lugar donde te encuentres. Pero al final, la ley, esa ley espiritual sigue siendo la misma. Esa ley que rige el pensamiento y dice que lo que tú piensas se va a manifestar, tanto en lo bueno como en lo malo. Si tú piensas lo bueno, eso lo verás. Si tú piensas lo malo, eso también lo verás. La decisión es lo que llamamos el libre albedrío. Es la libre decisión donde vemos realmente qué es lo que queremos pensar, qué es lo que queremos sentir. Porque también tenemos que estar claros que conforme pensamos, así es que nos vamos a sentir. Si tú piensas algo triste, tú no vas a sentir alegría, tú vas a sentir tristeza. Si tú piensas algo feliz, algo muy alegre, algo lleno de gozo, tú no te puedes sentir triste nunca. Porque tus pensamientos son alegres, tus sentimientos también lo son. Porque esos dos van pegados, son una simbiosis. Y cuando pareciera estar despegados, porque eso también sucede, cuando pareciera estar uno por aquí y otro por allá, son esos malestares que a veces no logras identificar conscientemente. Pero ¿por qué me siento así? Claro, inconscientemente estoy pensando en algo triste. Inconscientemente el estar en un sitio me causa tristeza por alguna situación que yo haya vivido o que haya aprendido a que estar en ese lugar es causa de tristeza. Y eso está grabado allí en lo profundo de mi mente, que en la Biblia
llamaban los pensamientos del corazón, lo que llaman ahora el subconsciente. Está grabado allí y como conscientemente no lo sabía, entonces mis sentimientos me lo reflejan y empiezo a sentir esa tristeza, esa incomodidad, ese malestar. Allí pareciera estar divorciado un pensamiento del otro, un pensamiento de un sentimiento, pero no lo está. Solo lo que está ocurriendo allí es que conscientemente estás divisando el panorama, pero inconscientemente no te has dado cuenta de que tú grabaste una información maluca allí que te está generando incomodidad en ciertas y determinadas situaciones y condiciones. Que las puedes borrar a nivel mental, sí, es muy cierto. Yo, para poder existir en los mejores términos posibles en mi vida diaria, me la paso practicando ese casorio entre mi pensamiento y mi sentimiento en la verdad de Dios, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y esto lo hago a pesar del contagio que hay cuando hablo con las demás personas, en el sentido de que de repente traen unos criterios que son del polo negativo, y en ese intercambio de energías y de palabras, en realidad uno tiende a contagiarse con esos conceptos, porque de repente a uno le son familiares porque uno los tuvo también. Pero el punto es que por la sencilla razón de que me la paso practicando, de que yo no acepto lo negativo en mi mente, y que yo di y doy todos los días mi declaración que la verdad de todos mis problemas es el bien, el perdón, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la inteligencia, el bien, el valor, la seguridad, la confianza, la fe, y todo bien y cosa perfecta en la vida de nosotros aquí, los seres humanos. Entonces, pues, eso va limpiando el camino, como cuando tú vas a pasar por un lugar y está un tronco atravesado en el medio de la carretera y vinieron y lo quitaron para que tú pasaras. Así mismo, hay que quitar toda esa serie de conceptos, de formas de pensar negativas del medio, y uno seguir adelante a través de la práctica de la verdad de Dios en la vida de uno, para poder avanzar en las cosas espirituales. Porque no solamente estamos existiendo aquí, llega un día en que ya no vamos a tener este cuerpo físico. Y si nuestra energía está calificada exclusivamente para navegar a través del polo negativo, pues ya tú te imaginarás el gran vaporón donde nos estamos metiendo. Por eso se habla de situaciones infernales, del infierno, de tantas cosas que en realidad pues suelen producir los conceptos equivocados, porque básicamente la energía está en donde tiene que estar y como tiene que estar, positivo y negativo, alta frecuencia y baja frecuencia, espiritual y lo que llamamos materia. Lo que llamamos material y lo que llamamos espiritual.
alta frecuencia, baja frecuencia. Nosotros estamos haciendo un trabajo cuando estamos dedicados a las cosas espirituales allí, en eso que Jesús nos enseñó como el reino de los cielos, el cual no diremos helo aquí, helo allá, helo más allá, sino que está dentro de nosotros. Esa parte que no vemos, sino que sabemos que se está manifestando y que es de donde se producen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y eso es importante de saberlo. En este punto, acá en nuestra Biblia, nosotros vemos en el versículo 77 y en el 76, comenzamos acá en el 68 más bien. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y recuperado a su pueblo, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, del juramento que le juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que sin temor, librados de nuestros enemigos, nosotros le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar el conocimiento de salvación a su pueblo, para la remisión de sus pecados, para que se los puedan quitar esos pecados, por la tierna misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño, dice el versículo 80, que es donde termina ese capítulo, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día en que se mostró a Israel. Vemos ciertamente de que anteriormente se manejaban mucho los efectos proféticos, las profecías. El profeta, como nosotros pudimos estudiar, así como lo era Samuel, el profeta Samuel, era un medium de parte de Dios, porque sus profecías exclusivamente eran del polo del bien, del polo de Dios, del polo de la luz. Eran todas las profecías que venían pues de los profetas verdaderos, porque allí nosotros vemos manifestarse a través de ellos a lo largo de la historia aquí en nuestra Biblia todo lo bueno para toda la humanidad. Y dentro de esas cosas que vemos que en realidad eran erradicadas, tenían que ver con lo que se apartaba
de nuestro Dios, lo que se apartaba de la verdad, del amor, de la vida, todo lo que se apartaba de Jehová, tenía que, algo que no debía de estarse manifestando, por lo tanto, pues, sale del escenario. Porque justamente ya desde hace miles de años, por allá, un personaje que la Biblia nos lo menciona como alguien que alcanzó gracia ante Dios y que fue conocido como Enoc. Enoc alcanzó gracia ante Dios y no vio muerte. Fue traspuesto por Dios porque alcanzó gracia ante Dios. En la historia de Enoc vemos por qué él alcanzó gracia ante Dios. Y dentro de unas de sus enseñanzas, de las cuales venía dictando desde allá en los pueblos de la antigüedad, desde el antiguo Egipto, él dijo: cuando la luz llega, la oscuridad se va. La luz no pelea con las tinieblas, las desaparece, las disuelve, las convierte en luz. Tú eres luz. Todo en tu vida tiene ese fin. Todo lo que sea oscuro y que en realidad logre hacer contacto contigo, va a terminar allí. Va a terminar convirtiéndose en luz, sin que tú necesites hacer mucho. Que la predicación, sí es cierto, la predicación tenemos que informar, predicar significa informar, sí es cierto. Uno deja la predicación y la predicación es para que, como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tiene ojos para ver, que vea, el que los pueda escuchar y entender bien, el que pueda ver la realidad de lo que se le dice a través del ojo del entendimiento, maravilloso. Pero quiero que tú te enfoques en este versículo que dice la Biblia. No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, tú como hijo de la luz, el cual es Dios, porque Dios es el Padre de las luces, no tienes que hacer más nada. Permitir que nuestro Padre Celestial ilumine la situación y la condición y ya. Así, Él se encargará. Hay algunos elementos, en estos días estaba aquí en este mismo live de las 8 de la noche, hablando acerca de ese punto, de los métodos de limpieza, espiritual, cómo limpiar la mente de la basura mental, cómo en realidad uno tiene que verse en la obligación
de hacer su limpieza en nuestra mente para poder mantener el camino de la verdad limpio para uno seguir haciendo sus cosas en la mejor forma posible mientras que estamos existiendo. Y dentro de eso, de esos estudios, vimos de que cargamos con un equipaje en nuestra vida diaria, el cual nos hace exceso de peso muchas veces. Ese equipaje se llama la memoria. A veces agarramos, inundamos nuestra memoria de recuerdos feos y malos y negativos, y eso lo que hace es, esa basura mental lo que hace es entorpecer nuestro pensamiento, nuestra visión de lo que tenemos que hacer en la vida diaria. Eso tenemos que dejarlo que se vaya. No debemos de seguir cargando ese tipo de equipaje, de piedras, de basura mental que no nos sirve, llenando nuestra memoria, trayendo toda esa basura del pasado al presente sin necesidad. El pasado ya no existe, eso por más que lo trate de validar, eso ya pasó, eso no existe. El mañana tampoco no existe, solamente existe el hoy. Y el día de hoy hacemos las cosas lo mejor que podemos. Y dentro de ese live estuvimos hablando también de una mecánica la cual dejó un médico que estaba encargado pues de una colonia psiquiátrica de personas que eran psicópatas, de personas que tenían problemas mentales y tal, y él los atendía de una manera muy particular, no los atendía en su consultorio como convencionalmente lo podría hacer cualquier otro médico o físicamente presente allí en el momento en el psiquiátrico o en la clínica. No, él los atendía de otra manera antes de ir a donde estaban ellos y proponerles cualquier cosa. Lo primero que él hacía era apelar a lo que por allá en Hawái conocen como espiritualidad. Y esa mecánica que llaman Ho'oponopono, en realidad nos enseña de que dirigiéndonos directamente a Dios con nuestro pensamiento y diciéndole a Dios directamente, no a un hombre, no a una mujer, no al enfermo, no a nadie, sino diciéndole a Dios directamente, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Esas tres palabras puede limpiar y vaciar todo ese equipaje de basura que hay en la memoria. Y lo más impactante que descubrió el doctor Hugh Lane, que es como se llama, fue que muchas de esas personas a las cuales él trató en esa forma, mentalmente dirigiéndose a Dios primero, con esas tres palabras, es que muchos de ellos sanaron sin haberlos tocado ni haberlos visto en el consultorio.
Él dice que también estas tres palabras de yo te amo, dirigidas directamente a Dios, también pueden ser alternadas con otras tres, solamente si tú lo quieres. Por favor, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Lo siento, perdóname, gracias. Lo siento, por favor, perdóname, gracias. Por esas otras tres, puedes alternar las tres primeras de yo te amo. Eso a nivel mental va a ayudarte a mantenerte enfocado y a limpiar tu memoria de toda esa basura mental que tienes. ¿Que cómo lo sé? Porque yo lo he practicado, porque yo lo he estudiado, porque los ojos de mi entendimiento me han permitido verlo, practicarlo y comprobarlo. Lo siento, por favor, perdóname, gracias. Yo te amo. Y estas son cosas que parecen increíbles cuando no sabes nada del asunto a nivel espiritual. Pero, por ejemplo, siempre tiene que haber un botón. Y el ejemplo de esto es la comprobación. No te llevo a nada de que en realidad tú no puedas comprobar. Compruébalo primero. Igual que le he dicho a algunos aquí en este live, si usted tiene algo que en realidad le incomoda, que en realidad desea saber profundamente respecto a mí, respecto a cualquiera de estas enseñanzas, pregúntelo directamente, mándeme un mensaje, o si me conoce, abórdenme, le doy el permiso para que me aborde directamente y me pregunte, sea lo que sea, que yo le voy a responder con sinceridad. Porque la mejor arma es la comunicación y el compartir la forma de pensar y la forma de sentir nos permite ver dónde hemos metido la pata, dónde los demás han metido la pata, pero sobre todo lo más importante, que no es eso de meter la pata, sino lo más importante que es cómo vamos a hacer para solucionar eso. Eso es lo más importante. Y de eso es que se trata. Por eso parto de ese concepto de compartir con sinceridad mi forma de pensar y mi forma de sentir con todas las personas. Desde mi casa, la calle, el conocido, el desconocido. Hay susceptibilidad en las personas, todos somos susceptibles. Sí, eso es la realidad. Todos somos susceptibles. Aquí nadie es de hierro, aquí nadie es ¿cómo decirte? De Superman ni nada así. Sino que somos seres humanos, pues, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero que en realidad en este punto, cuando se trata de nuestra esencia, que es lo espiritual, el pensar y el sentir,
que es nuestra vida como tal, estas cosas son importantes que se ventilen con sinceridad para que podamos dar paso al dilucidar lo que sea menester para nosotros poder seguir avanzando en el terreno de lo espiritual, que es en lo que se basa nuestra vida diaria, pensar y sentir. Eso es lo que produce el espíritu en estos cuerpos. Eso es lo que produce Dios a través de nosotros. Porque Dios es el Padre de los espíritus, te recuerdo. Hoy quiero enviarte un abrazo fuerte, nada nuevo, porque en realidad siempre te lo he deseado a todos, sin excepción. Un abrazo fuerte, que Dios te bendiga grandemente, en el nombre de Jesucristo, que es el de la excelencia del conocimiento. Y pues vamos a pasar a la oración de despedida de este live. Señor Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día. Gracias por este nuevo live. Gracias por todo lo que pudieron compartir con nosotros. Gracias por todo, en decir la realidad, porque tu palabra nos enseña que demos las gracias por todo, inclusive hasta por lo que nos parezca adverso, porque eso nos está enseñando algo. Muchas gracias por eso también. Gracias, Padre Celestial, por la sanidad que está dando a todas las personas a través de toda la plataforma digital, de las diferentes aplicaciones que son redes sociales, en el ciberespacio, todo ese conocimiento almacenado que va a ilustrar la vida de las personas para que las puedan hacer estas nuevas generaciones en las mejores formas posibles. Muchas gracias. Gracias por sanar todas la plataforma digital y el ciberespacio. Gracias por la sanación, particularmente en las mentes de las personas, que ayuda a que sanen sus emociones, sus sentimientos, su alma. Gracias por esa enseñanza de que podamos recibir la palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas. Esa enseñanza en el libro de Santiago, pues, es un tip de lo más maravilloso, que en realidad, pues, para muchos ha sido de gran beneficio. Ver que cuando empiezan a estudiar la psiquiatría, la psicología, la filosofía y cualquier otra cuestión y se encuentran con ese punto de la palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas, ven un método práctico de solución para dejarse de tantos rodeos y llegar a los pies del Cristo. Por el motivo que fuere, es una de las cosas más importantes. Gracias por eso también. Gracias porque estás sanando a todas esas personas que tuvieron ese percance en este derrumbe y este terremoto. Gracias porque no dejaste que se me cayera la casa, aun cuando me quedó bastante agrietada aquí en Puerto La Cruz, en la zona de arriba, de los barrios de arriba donde estoy. Me quedó agrietada también, pero para adelante. Gracias porque te puedo dar las gracias. Gracias también porque
en realidad ha sanado a todos esos enfermos mentales, a esos drogadictos, a esos indigentes, a esos que estaban enfermos físicamente en los hospitales, a los que se operaron, a los que no necesitaron operarse y que a través pues de ti y tus oraciones lograron sanar a través de tu poder sanador. Gracias. Gracias por eso que has sanado en los retenes policiales, en las cárceles, en las instituciones, donde también andan gente pues que andan confundidos, igual que en cualquier lugar del mundo. Gracias por la sanación que les has dado. Muchas gracias, Señor, absolutamente por las familias, por el amor, por la verdad y por esta vida que estamos viviendo todos. En el nombre de Jesús, gracias por tu vida, que es lo con la que vivimos, porque tu palabra nos lo explica. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Me explica también que vivimos, nos movemos y somos en ti. Más claro no puede cantar un gallo. En el nombre de Jesús, gracias por ese entendimiento de todo esto. Gracias por iluminarnos cada día más. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. A Willy, Dios lo bendiga. A Ricardo, Dios lo bendiga. A Edison, a Hombre Cable, Dios lo bendiga también. A Asael, bendiciones. En realidad, voy a intentar establecer una conversación aquí con alguien antes de retirar el live. Bien.